Con el abogado Oscar Pineda. No nos pudo atender anteriormente porque estaba en una audiencia, pero ahora sí lo tenemos en contacto telefónico. Oscar, ¿qué tal? Buenos días. Pablo, Beto de la Ciudad de la Furia, Radio 90 te saludan. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Oscar, hace pocos días nada más se aprobó en la legislatura provincial la ley de reiterancia. Fue promulgada rápidamente por el Ejecutivo Provincial, por el gobernador Alberto Bretignac, y ya tuvo aplicación en un caso en San Antonio Oeste. Pero bueno, existe por parte de algunos abogados algunos cuestionamientos a esta ley. Sos uno de los abogados que plantea dudas en cuanto a la aplicación por lo que va a generar en la superpoblación de las cárceles rionegrinas. Contanos cuál es tu visión al respecto. No, el primer argumento es que eventualmente tensiona el sistema de garantía, sobre todo el principio de inocencia y el debido proceso, y que están establecidos en el artículo 18 de la Constitución. Pero además tensiona también con las garantías establecidas en los tratados internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica. Por lo tanto, ese principio de inocencia y del debido proceso eventualmente están severamente erosionado, por decirlo así. Eso, digamos, desde el punto de vista, técnico, pero también tiene que quedar aclarado que establecer la reiteración por sí sola no amerita ni justifica una aplicación de prisión preventiva, porque para eso es necesario, conforme al principio de libertad procesal y su reglamentación en la ley ejecutiva, no violentar el artículo 28 de la Constitución, que es la que establece que eventualmente la garantía establecida en los artículos anteriores no pueden ser modificados por leyes que reglamenten su ejercicio. ¿Se entiende más o menos? Es una cuestión técnica. Sí, una cuestión técnica. Y en relación a esto, ¿va a haber algún tipo de planteo para declarar la inconstitucionalidad en cuanto a la aplicación de esta ley de reiterancia? No, la verdad que no lo sé. No, la verdad que no lo sé. A mí no me ha tocado ningún caso. Si eventualmente fuese así, habría probabilidad de que sí plantee la inconstitucionalidad de la norma. Pero bueno, no lo tengo. Y el otro problema sí que lo mencionabas vos, es el tema del sistema carcelario. Si está en crisis el sistema carcelario. O sea, hay muchas personas que están presas en comisaría. Sí. ¿Qué vamos a hacer con los nuevos presos? Sí, ¿dónde se van a meter, no? Hoy todas las cárceles están con esta superpoblación. ¿En todos los lugares se da esta situación? Esto se está dando, sí, obviamente que sí. Por lo menos que en el Valle se da. Pero bueno, también se da en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como están todas las comisarías. Sí. Esto lo conocemos por los noticieros. O sea, no da abasto el sistema carcelario. ¿Dónde los van a ubicar? La comisaría es un lugar de tránsito. No es no está para que en condiciones para que una persona esté detenida. Y la otra sería las pulseras electrónicas. Ahora, si no tienen un criterio más elástico para otorgar las pulseras electrónicas, en determinados casos, no estoy diciendo en todo, porque por ahí se me hace una crítica así, pero en definitiva lo que vos planteás es menos punitivismo. No, yo obviamente creo que con la pena no arreglamos absolutamente nada, pero de cualquier manera, independientemente de esa posición que yo tengo, lo cierto es que tendría que haber un criterio mucho más práctico para resolver algunos casos. Entonces podrían tener tranquilamente la pulsera electrónica y dejar una plaza, por así decirlo, para que puedan ingresar otras personas. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Esto, digamos, como para hacerlo gráfico burdamente, una persona que esté imputada por hurto y vuelva a tener una imputación por otro hurto, algo donde no existe violencia hacia la persona que sufre la sustracción del elemento, no correspondería, o por lo menos se podría aplicar una medida cautelar con una pulsera electrónica, por ejemplo, es lo que planteás. Sí, podría utilizarse una pulsera electrónica, pero bueno, si se basan
conforme la jurisprudencia de que eventualmente tiene que tener un problema, digamos, de salud importante que el establecimiento carcelario no le pueda brindar la cobertura necesaria, se imaginan que así es muy difícil poder solucionar este problema. O sea, no es tan fácil. Pero bueno, yo hace un rato tenía una audiencia, una persona que va a cumplir 70 años. Bueno, ahí manifestaba la fiscal en ese momento, Carrasco, la fiscal, que hay personas de 80 años detenidas. Es cierto que, y volví a ratificar el criterio, que si eventualmente tiene una prisión domiciliaria, tiene que tener una enfermedad muy grave. O sea que tenemos personas de 80 años detenidas en las cárceles. ¿Por qué no le aplicamos la pulsera? Sí. O sea, ¿qué sentido tiene ahora, a los 80 años? Habría que ver el delito, pero de cualquier manera sería un elemento como para poder ir tratando de solucionar el problema carcelario, porque esa persona de 80 años no sale plata a todos los rionegrinos, todos tenemos que pagar ahí para mantenerlo. Bueno, ¿qué sentido tiene por ahí? No sé habría que ver en qué caso particular, pero me parece que sería una solución para descongestionar. O sea, tenemos que tener un espíritu mucho más, una interpretación mucho más práctica, y ver cómo se puede ir resolviendo caso por caso, porque si vamos a tener un criterio estricto, evidentemente no dan las cárceles. Esta es la realidad. Entonces, ¿cómo hacemos? Sí. Oscar, con tu experiencia como abogado penalista y en cuanto a la aplicación de esta nueva ley de reiterancia, ¿los jueces tienen que aplicarla sí o sí a rajatabla si hay una segunda imputación de cargos para cualquier persona que haya cometido un delito? ¿O es esto que vos decías, que debería haber alguna amplitud de criterio en cuanto a la posible aplicación? No, yo creo que tiene que ver el criterio, no es necesario. Por eso lo dije recién, técnicamente, quizás era muy técnico lo que manifesté, que no necesariamente tiene que ir la prisión preventiva. Sí. Puede fijar una medida cautelar sin pulsera, con presentaciones semanales o cada 3 días en la comisaría más próxima. Depende del delito. Y si no tiene antecedentes, claro, por ejemplo, si no tiene antecedentes, bueno, se podría analizar la posibilidad de modificación de la medida cautelar. Además, el Código Procesal nos dice que la prisión preventiva es de última aplicación, porque la libertad es lo más importante. Pero bueno, si vamos a estar dictando prisiones preventivas, yo con algunas estoy de acuerdo, otras no, pero después está el problema de dónde lo vamos a llevar. Claro. Sí, y este es otro inconveniente. Sí. Entonces, esto es lo que hay que solucionar, y yo creo que hay que agudizar el ingenio y ver cómo se puede ir descongestionando las cárceles conforme cada causa. No estoy diciendo que salga todo el mundo, porque quiero ser claro en esto. Sí, sí, sí. En cada caso en particular, conforme la edad, el delito, en fin, todas estas cuestiones tendrían que descongestionarlas, o sea, facilitar la salida. Por ejemplo, en penas cortas de 6 meses, yo tenía el caso que la libertad ya estaba para libertad condicional y no tienen solucionado ese problema. Hay una laguna aparentemente legal, es lo que me decía un asesor de acá del servicio penitenciario. Entonces tiene que cumplir los 6 meses. Fíjense ahí, si ya estaba en condiciones los 3 meses, pues estamos hablando de 6 meses, sí, estábamos en condiciones de poder utilizar la libertad condicional a los 3 meses, ¿por qué no se lo otorgaron? Y se tiene que quedar ahora 3 meses hasta julio, porque eventualmente hay un vacío legal. ¿Se entiende lo que digo yo? Sí, se entiende. Entonces, hay casos que amerita básicamente, por ejemplo, en penas cortas, que se le otorguen los beneficios. Y entonces tendríamos menos problemas. Y no tendríamos una persona ahí detenida. Entonces me parece que hay que hacer toda una revisión para poder, de alguna manera, descongestionar las cárceles y eventualmente que puedan reunir las condiciones elementales para estar detenidos y que puedan tener un cupo en el lugar. Pero bueno,
También es cierto que hay que darse cuenta que hay cada vez mayor comisión de delito y van ingresando personas permanentemente. O sea, el servicio penitenciario, o sea, también veo yo que hacen su esfuerzo y todo eso, pero si les supera la capacidad, es muy difícil poder trabajar ellos de la incumbencia que tienen, pero también es cierto que tienen que bajar el rigorismo, por ejemplo, en la calificación de conducta y concepto, o sea, cómo calificar, eventualmente para cada tipo de enfermedades. Por ejemplo, uno se pide una externación, es muy difícil poder lograrla cuando hay situaciones graves. Entonces, bueno, si no hay un criterio acá que eventualmente pueda determinar qué casos pueda tener una prisión domiciliaria con pulsera o sin pulsera, o eventualmente cuando una externación, porque eventualmente tiene una enfermedad en la cual el servicio penitenciario no la puede cubrir, bueno, esos casos tendrían que eventualmente evaluarse y poder tener así un cupo en cada una de las unidades que tiene la provincia. Y en esto también implicaría un mejor funcionamiento del sistema de pulseras electrónicas, del monitoreo, porque es sabido, no va a ser la primera vez que se dan situaciones donde aquellas personas que están con el monitoreo de pulseras electrónicas las evaden o las cortan para liberarse o fugarse de la acción de la justicia. Digamos, tendría que haber otro tipo de monitoreo como para compensar la posibilidad de mantener la prisión preventiva sin tener que ingresarlo en una unidad penitenciaria, ¿no? Sí, yo la verdad que ahí desconozco cómo está si hay un sistema que eventualmente pueda llegar a prever rápidamente que se sacó la pulsera. Yo creo que sí, la alarma está. Ahora, no sé técnicamente si eventualmente está de esta forma establecido, no lo sé porque lo desconozco totalmente. Pero habría que ver estadísticamente cuántas de las personas que están con pulsera electrónica han evadido o roto la pulsera y eventualmente se dieron a la fuga. No lo sé, la verdad que tampoco yo tengo datos sobre eso. Así que no puedo opinar. Justamente, y en relación a lo que vos estabas planteando en cuanto a la superpoblación que existe en las cárceles rionegrinas, cuando se trató el proyecto de ley para su aprobación, uno de los detalles que se tenía en cuenta era que existen actualmente, de acuerdo al relevamiento, 1.338 presos, cuando la capacidad real de las cárceles es de 1.169, es decir, hay casi 170 personas más en las cárceles que la capacidad que tienen de alojamiento. Sí. Digamos, es lo que ibas también, ¿no?, en relación a este pensamiento y esta unificación de criterios en cuanto a la aplicación de ciertas morigeraciones en cuanto al sistema de prisión preventiva que se puedan aplicar de acuerdo a las condiciones y pautas que se apliquen desde la justicia. No, por supuesto, yo creo que sí, pero por eso digo, o sea, hay que ver, en ese caso, habría que ver una definición de política criminal a cargo del procurador para delinear los casos de prisión preventiva. O sea, en qué caso otorgar, digamos, se puede declarar la prisión preventiva o no. Por eso lo va a tener que medir cada fiscal. Y me parece que tienen que tener un criterio más elástico. Bueno, obviamente que a mí me dice sí, vos porque sos defensor, pero lo cierto es que tenemos un problema. Recién lo decías vos, el dato estadístico es claro, yo eso no lo sabía, por ejemplo. O sea que tenemos o sea que toda esa cantidad de personas, ¿dónde están? En comisaría. Y están entre las unidades penitenciarias y comisarías alojados con la prisión preventiva o cumpliendo lo que es la condena. En realidad claro, las personas condenadas son la menor cantidad, pero bueno, son muchos más quienes están con prisión preventiva esperando la resolución de su causa. Claro, bueno, pero vos fíjate que es una cantidad importante. Es una cantidad importante, pero si a esto le sumamos la reiterancia, yo no sé si habrá hecho una evaluación desde los ámbitos que corresponde de la justicia
medianamente un cálculo de probabilidad de cuántas personas podrían incurrir en esto. No lo sé, porque uno puede hacer un cálculo medianamente. Y ellos deben tener, en cuanto a como tienen los reincidentes, deben tener estadísticas al respecto. De casos anteriores a la ley me estoy refiriendo. Sí. Y ahí pues calculo yo que se puede hacer una proyección. Pero no lo sé, eso son definiciones que concretamente incumben al poder judicial. Entonces, si no hay un criterio elástico, me parece a mí que se van a saturar mucho más el sistema y vamos a tener problemas. Por eso digo, se podría utilizar la pulsera, es uno de los elementos que son fundamentales, me parece a mí, para poder amortiguar este tema carcelario. Pero bueno, en fin, habrá Sí, que ver cómo Oscar, sigue todo esto. Te iba a preguntar, porque vos planteas esto de la unificación de criterios por parte de los fiscales, y esto se debería hacer a través de algún tipo de encuentro con abogados penalistas o directamente a criterio del procurador y de quienes manejan cada una de las fiscalías a nivel provincial. Yo soy partidario siempre de las reuniones que sean amplias, que participen los colegios de abogados también, ¿no? Sí. Pero bueno, digamos, esto depende también del operador judicial, o sea, que esté en la cabeza cómo entiende que eventualmente tiene que ser aplicado, porque esto es política criminal en definitiva, si lo define él o da participación a los colegios de abogados para que cada uno de los matriculados o que le interesen puedan llegar a pronunciarse. Yo haría eso, sería ampliamente participativo. Pero bueno, en esto ya es una decisión que le implica al Poder Judicial, ¿no? Y concretamente al Ministerio Público o eventualmente al Ministerio de la Defensa. Yo me parece que hay que hacer una reunión y eventualmente ser participativos y que intervengan todos en esto para poder solucionar este problema. Porque si no, lo único que vamos a hacer es agravarlo. Esto es lo que veo. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué sucede y cuántos casos van a haber de reiterancia, ¿no? Sí, hasta ahora, desde que se aplicó la ley, un solo caso. Bueno, yo no lo sabía eso, pero bueno, seguramente deben haber más casos. Seguramente. Van a ver. Seguramente, pero y esto no se va a ir conociendo con los días. Yo no sé cómo van a ser eventualmente con los temas de la cárcel. Por eso yo le ponía ejemplo, no sé si salió en la nota, lo que está sucediendo en Buenos Aires. Están todos en comisaría, ellos se escapan de la comisaría. Sí. Entonces uno puede políticamente quedar bien, me parece fantástico, pero después ¿qué hacemos? Este es el problema. Sí, sí, exactamente. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, también es cierto que yo no estoy, que si te mete bien a favor de las personas que cometen delitos. No, yo lo que digo es que tienen derechos y garantías que están en la Constitución y eso hay que aplicarlo. Perfecto. Si no, modifiquen la Constitución. Entonces no aplicamos más la Constitución, entonces listo, está bien, estamos de acuerdo. Pero hay derechos y garantías que hay que aplicarla y además hemos suscrito pactos internacionales de cuales nos tenemos que ser responsables y tenemos que aplicarlo, no queda otra alternativa. Entonces hay que buscar una solución intermedia. Bueno, busquémosla. En fin, eso creo que yo más o menos el criterio cómo se puede resolver esta situación. Oscar, te agradecemos el contacto con Radio 90, con la Ciudad de la Furia. Y por supuesto, siempre en los micrófonos abiertos hemos dialogado en varias oportunidades para ir conociendo novedades, opiniones respecto por ahí a causas en las que estás interviniendo y en este caso en tu conocimiento como abogado penalista y tu opinión respecto a qué es lo que se debería hacer para la aplicación de la ley de reiterancia. Bueno, les agradezco. Las veces que deseen, mi opinión cuenten conmigo en cuanto a una, digamos que en definitiva también es una situación bastante compleja y en la cual a veces digamos los abogados no se pronuncian sobre este tema. Pero hay que hacerlo porque
Nosotros somos los que defendemos en definitiva lo que es una república y el sistema de garantía, que son fundamentales. Y entonces cuando está afectada la garantía constitucional o el sistema de garantía, y obviamente que tenemos que hablar, tenemos que decir algo. Perfecto, Oscar. Muchísimas gracias. Bueno, Y bueno, por supuesto, como dijimos, los micrófonos siempre abiertos. Oscar Pineda, abogado penal.